Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de cómo crear aplicaciones web modernas desde cero, donde en este momento nosotros estamos viendo ejemplos básicos de cómo podemos crear URLs personalizadas para nuestros controladores y los métodos de acción, para poder ocultar el verdadero nombre del controlador o el nombre del método de acción. Pero ahora en este ejemplo lo que queremos será crear otras URLs personalizadas que podemos utilizar. Bien, pasemos a nuestro Visual Studio y voy a utilizar el siguiente método como un método por defecto. Cada vez que nosotros ingresemos por la URL el nombre del controlador usuario, ejecutamos el siguiente método index. Ahora dentro de este método voy a crear una variable llamada URL. Le voy a asignar una propiedad. La siguiente propiedad. Ahora, si nosotros seleccionamos esta propiedad, clic derecho, ir a su definición, pueden observar que tenemos la siguiente propiedad, que es una propiedad de la siguiente interface. Y esta propiedad me la está proporcionando la siguiente clase, ya que nosotros en nuestro controlador estamos utilizando la siguiente clase. Ahora, si nosotros eliminamos esta clase, o sea la herencia, pueden observar que no tenemos acceso al método view ni a la propiedad URL, ya que con esta herencia de clase tenemos acceso a esos elementos. Y esta clase nos proporciona los siguientes métodos y propiedades que podemos utilizar en nuestros controladores. Ahora, utilizando esta propiedad, voy a llamar al siguiente método que podemos utilizar para poder crear URLs, donde al método le he pasado un parámetro de tipo string. Ahora a este return le vamos a asignar un método. Bien, este método recibe un parámetro que es de tipo string. Vamos a utilizar a este método para poder imprimir la siguiente información. Vamos a colocar dentro de sus paréntesis la variable URL. Bien, ahora vamos a guardar y vamos a ejecutar la aplicación. Ahora por la URL voy a ingresar el nombre del controlador usuarios, pero ahora ya no me va a mostrar una pista. Lo que hará será imprimirme el dato que está en la variable URL. Voy a pasar usuarios. Bien, como pueden observar me muestra el siguiente texto, me está mostrando el nombre del controlador, luego el nombre de un método de acción, que en este caso es método, ya que en el método acción yo he colocado el nombre de un método de acción. O sea que a este método le estoy pasando como primer parámetro el nombre de un método de acción, y de esta forma ya he creado una URL personalizada utilizando el nombre del controlador, luego el nombre del método de acción. Pero también podemos pasarle un nuevo parámetro. Vamos a pasarle un nuevo parámetro. Vamos a colocar comillas dobles. Y como segundo parámetro nosotros tenemos que pasarle el nombre de un controlador. Bien, yo voy a pasarle como nombre de controlador mi nombre. De esta forma voy a crear una nueva URL donde el método de acción será método y el controlador será Alex. Vamos a ejecutar la aplicación. Voy a pasar nuevamente usuarios. Bien, pueden observar que en vez del nombre usuarios me está mostrando el nombre de un controlador Alex, luego el nombre del método llamado método. Bien. Ahora lo que haré será, en vez de pasarle Alex, voy a pasarle el nombre del controlador usuarios
y voy a crear un método llamado método. Voy a utilizar el siguiente método de acción. Voy a habilitarlo nuevamente y en vez de index voy a colocar método. Ahora, para poder ejecutar nuestro controlador por la URL y el siguiente método de acción, o sea, enviar esta dirección o la barra de direcciones de nuestro navegador, vamos a utilizar otro método en vez del siguiente método, ya que lo que hizo este método fue imprimir el dato que está en la variable URL, pero ahora vamos a utilizar otro método. El siguiente método que recibe un parámetro de tipo string, que es la URL que vamos a utilizar para poder redireccionar a un método o a un controlador, que en este caso vamos a pasar por la URL la siguiente dirección que esté en la siguiente variable, donde va a ejecutar el controlador usuarios y un método de acción llamado método, que justamente tenemos el siguiente método, y este método nos va a ejecutar nuestra vista. Vamos a guardar y voy a ejecutar la aplicación iniciar sin depurar. Voy a utilizar esta vista ya que contiene la siguiente dirección. Solo voy a ejecutarla. Ahora, esta excepción se está generando porque nosotros hemos creado un método de acción llamado método, y por lo tanto ese método no contiene una vista, porque la vista tiene que contener el mismo nombre del método para poder ejecutar la vista de ese método. Pueden observar que justamente aquí nos está indicando que nuestra aplicación buscó en la siguiente dirección una vista con el siguiente nombre, método, tal como se llama nuestro método de acción, pero también buscó en la siguiente dirección un archivo o una vista llamada método. Esto significa que nosotros tenemos que crearle una vista a ese método. Y para poder crearle una vista vamos a seleccionar el método, clic derecho, agregar vista. El método tiene que contener el mismo nombre, será una vista vacía, agregar. Muy bien, como pueden observar se ha creado el siguiente archivo, que es la vista de nuestro método llamado método, que está en el controlador usuario. Ahora en la carpeta usuario está el siguiente archivo llamado método, que es la vista del siguiente método. Ahora vamos a ejecutar nuevamente la aplicación, pero voy a utilizar la siguiente ruta. Bien, perfecto, como pueden observar estamos obteniendo la siguiente vista, pero mejor voy a ejecutarlo nuevamente. Vamos a pasar usuarios, bien, como pueden observar siempre obtenemos la siguiente vista, genial. Esto significa que cuando nosotros pasamos por la URL, el nombre del controlador, ejecutamos por defecto el método llamado index, y una vez que se ejecute este método index, se crea una URL personalizada. Luego ejecutamos esa URL personalizada utilizando el siguiente método para poder pasar esa información por la URL de nuestro navegador, y una vez que pasamos esa dirección, el nombre del controlador y el nombre del método de acción, es cuando se ejecuta el siguiente método que nos proporciona la vista método. Ahora veremos un ejemplo un poco más detallada. Vamos a colocar un breakpoint para poder depurar nuestra aplicación. Aquí es donde vamos a utilizar el modo de depuración. Podemos ejecutarlo desde el siguiente botón o depuración, iniciar depuración. Voy a presionar el siguiente botón. Bien, se despliega nuestro navegador en modo de depuración. Ahora por la URL voy a pasar el nombre del controlador usuario. Y una vez que ejecute el controlador usuario y ejecute el método de acción, es cuando entramos en modo de depuración para poder depurar nuestro código. Muy bien, como pueden observar hemos entrado en modo de depuración para poder depurar cada línea de nuestro código o de nuestro procedimiento, y lo haremos con el siguiente icono
que podemos utilizar para poder depurar paso a paso nuestros procedimientos. También podemos utilizar la tecla F10. Entramos a nuestro index, vamos a generar nuestra URL personalizada. Si colocamos el puntero sobre el siguiente objeto, pueden observar que tenemos la siguiente URL, o sea, el siguiente dato de tipo string. Ahora vamos a ejecutar el siguiente método para poder pasar por la URL esa dirección. Muy bien, y nos muestra la siguiente vista. Claro, no depuramos el método llamado método, ya que no colocamos un breakpoint en ese método, solo colocamos un breakpoint en el método index, y de esta forma también podrían ver el comportamiento de su aplicación, colocando un breakpoint en la parte que ustedes quieren depurar el código, luego ejecutar la aplicación pero en modo de depuración, para poder observar todo el comportamiento de nuestra aplicación y de cada código y qué se está generando cuando estamos depurando nuestra aplicación. Pero bien amigos, hasta aquí voy a dejar este video. En el siguiente video vamos a continuar con el desarrollo de este curso de cómo crear aplicaciones web moderna desde cero utilizando ASP.NET Core MVC. Espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga.